conocen algunas cuestiones como la reacción, a qué nos referimos cuando hablamos de formulaciones de pK, entre otras cuestiones, y abordamos el estudio de mercado. Resta ahora definir o hablar de cuál fue el método que utilizamos para seleccionar la tecnología. En esta instancia vamos a describirlas, compararlas y justificar la elección. En primer lugar, cuando hablamos de tecnología, estamos haciendo referencia al proceso a través del cual vamos a obtener nuestro producto deseado. En esta diapositiva podemos ver que las tecnologías se clasifican según sea el fosfato diamónico o bien el monoamónico granulado de tipo granulado o bien el fosfato monoamónico y diamónico de tipo cristalino. En esta instancia vamos también a comparar por qué uno u otro, por qué el cristalino versus el granulado, pero les adelantamos que nuestro estudio fue realizado en base a la producción del fosfato diamónico de tipo granulado, lo que nos llevó a comparar en dos tipos de procesos, el proceso TBA y el proceso Dorolio. Acá podemos comparar entonces cuáles son las diferencias entre el fosfato diamónico granulado y el fosfato diamónico cristalino. Estos, desde el punto de vista del aspecto, ya son diferentes. El fosfato diamónico cristalino se obtiene en un cristalizador, son cristales cuyo tamaño no supera el milímetro por cristal o por partícula, mientras que los gránulos, ese tamaño es su tamaño menor, puede alcanzar hasta los 4 milímetros de diámetro. En comparación, y hoy hablamos del índice NPK, el fosfato diamónico cristalino tiene una composición 21,53,0. Vemos que es un poco más puro en cuanto a los principales nutrientes que contiene, mientras que el granulado tiene 18,46,0. Estos se diferencian en su proceso principalmente para dar con estas diferentes índices NPK, atraviesan en su proceso por distintas instancias de relación entre el amoníaco y el ácido fosfórico. Ya vimos cómo se comportaban esas reacciones en serie paralela entre las dos. Y el pH es ligeramente diferente. Para el caso del cristalino, alcanza entre 6,5 y 7, y para el granulado ya dijimos 7,5 y 8. Entonces, en esta instancia y habiendo comparado estos dos, la cuestión, lo que nos preguntamos es ¿por qué elegimos el granulado? Bueno, en particular elegimos el granulado porque el granulado nos permite o es el más aplicable a la producción de fertilizantes, que es donde vimos que era el uso principal del fosfato diamónico. Ahora, el momento de usarlo como retardantes de fuego o nutrientes en la producción de vino o cerveza, puede emplearse el cristalino. Entre otras cuestiones, y ya referente a la tecnología, lo que hicimos fue preguntarnos qué ocurriría si utilizamos o si aplicamos la producción del fosfato diamónico cristalino. Y en ese cuestionamiento nos encontramos con una serie de impedimentos. ¿Y cuáles fueron? O impedimentos o cuestiones que nos llevaron a tomar la decisión, ¿no? Mejor dicho. Ahí consideramos que las variables de operación, como el pH, las relaciones molares, la temperatura y la densidad, tenían que ser mucho más controladas para evitar impurezas en los cristales o que se forme un fenómeno que se llama nucleación excesiva, que podría aumentar el tamaño de nuestras partículas y impedir que podamos alcanzar la especificación, su tamaño deseado. Entonces, acá nos encontramos con problemas a la hora de su pureza o su tamaño, si es que aplicamos el cristalino y por algún motivo no controlamos muy exhaustivamente sus variables. Además, el ácido fosfórico empleado para la producción del fosfato diamónico cristalino tiene una pureza más elevada y en consecuencia un mayor costo que para el caso del granulado. Además, otra diferencia adicional que tienen entre estos usos del ácido fosfórico como materia prima está el método de obtención del ácido fosfórico, sobre el cual ahora nos vamos a adentrar un poco más. Recordemos la reacción de formación del fosfato diamónico en general, sin
hacer la distinción entre esta serie paralelo que ocurren objetivas entre la formación del monomónico y el diamónico, dijimos que con el ácido fosfórico con amoníaco da lugar a la formación de nuestro fosfato diamónico como producto deseado. Esto nos lleva a recordar las materias primas que empleamos. Para el caso del amoníaco no habría demasiado problema, estamos mencionando que tenemos disponibilidad de proveedores en la zona, pero para el ácido fosfórico se nos presenta un cuestionamiento que es ¿cómo lo obtenemos? ¿Existe la posibilidad de comprarlo directamente, comprar el ácido fosfórico o bien producirlo a partir de la roca? Bueno, eso nos llevó a hacer un análisis de cómo es el proceso de formación del ácido fosfórico y en ese punto investigar un poco más acerca del proceso. Como conclusión, nosotros no vamos a abordar la producción del ácido fosfórico a partir de la roca porque consta de una serie de reacciones que prácticamente constituyen un proceso aparte. Pero vamos a sí comentar cómo es el proceso de producción, de obtención del ácido fosfórico. Hasta acá un paréntesis, y es que el ácido fosfórico de tipo cristalino, el ácido fosfórico para la producción del fosfato diamónico, fertilizante de tipo cristalino, se obtiene a través de vía seca. Es un proceso en el que no interviene adición de agua durante el mismo. Pero para la producción del fosfato diamónico granulado, sí. El proceso se llama, para obtener el ácido fosfórico, es de vía húmeda. ¿De qué consta este proceso? Del que le hablamos, que investigamos un poco más. Bueno, el proceso consta de la obtención de la roca fosfórica en la cantera, que está compuesta mayoritariamente por fosfato tricálcico. Acá lo tenemos, esta roca fosfórica, que emplea como otra materia prima adicional el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en solución. Una vez que se tritura la roca fosfórica y se la pone en contacto, digamos, se la hace reaccionar con el ácido sulfúrico y el agua en una serie de reactores, lo que ocurre es una reacción en la que se obtiene el ácido fosfórico y yeso, y ahí precipitan y se pueden separar. En esa instancia, una vez que ocurre esta reacción, vamos a obtener el ácido fosfórico y yeso por un lado también. Cuando precipita el ácido fosfórico con una pureza más elevada de la deseada. Entonces atraviesa una etapa de evaporado hasta alcanzar los niveles de pureza deseados y evaporar el agua que puede haber quedado contenida, que no se acomplejó, digamos, no experimentó, no se unió con el yeso en esta instancia de formación. Acá tenemos un breve resumen de lo que es ese proceso productivo de ácido fosfórico. Dijimos que a partir de la roca fosfórica se trituraba o alcanzaba una instancia de molienda y luego en una serie de reactores se ponía en contacto con ácido sulfúrico y agua. Luego, una vez que se obtienen, se filtran. Dijimos que esas dos fases se separan, tenemos la fase del yeso y la obtención de nuestro ácido fosfórico. Se decantan y se evapora, como dijimos, hasta obtener la composición deseada en esta instancia. Y una vez que obtenemos este producto, recién podríamos utilizarlo como materia prima para la formación de nuestro fosfato diamónico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el proceso TVA, que es aquel que se utiliza para producir el fosfato diamónico. TVA es la abreviación de Tennessee Valley Authority, que son quienes diseñaron y crearon la tecnología para producir el fosfato diamónico. En esta imagen podemos ver el diagrama de bloques y vamos a explicar un poco cómo se lleva a cabo el proceso. En primer lugar, ingresan al preneutralizador ácido fosfórico de vía húmeda, como comentó Pili, y amoníaco, donde se produce la amoniación del ácido fosfórico de vía húmeda. En esta instancia se producen ambas reacciones mencionadas, la de producción de fosfato monoamónico y la producción de fosfato diamónico, pero la mayor parte es el fosfato monoamónico en esta etapa. El slurry obtenido en esta etapa pasa a un granulador, que
es un tambor rotatorio, donde se inyecta amoníaco en exceso y en esta etapa el fosfato monoamónico reacciona con el amoníaco en exceso para terminar de obtener el fosfato diamónico. En este equipo se inyecta aire caliente para hacer un secado parcial del producto y las pérdidas de amoníaco que se obtienen del preneutralizador y del granulador se recuperan en un scrubber con ácido fosfórico, de donde vamos a obtener el agua como vapor y el amoníaco con el ácido fosfórico recuperado que vuelve a ingresar al preneutralizador. El producto que egresa del granulador ya es DAP con forma de gránulo, el cual pasa a un secador donde se inyecta aire caliente para bajar el contenido de humedad al 1,5%. Este producto pasa a un tamiz donde aquel producto de tamaño dentro de especificación entre 1 y 4 milímetros se almacena y el que está fuera de especificación se dirige a un triturador para volver a recircularlo al tamiz. Es importante mencionar que se realiza un reciclo de una corriente que está compuesta por finos, por gruesos pulverizados y por producto óptimo, a una tasa de recirculación de 5:1, lo que nos va a dar una gran ventaja para garantizar una fase líquida sólida dentro del granulador que sea ideal para controlar la granulación. En esta imagen podemos ver el diagrama de flujo del proceso TVA, donde vemos en más detalle los equipos que forman parte del proceso. Acá podemos ver que no veíamos en el diagrama de bloques que hay un separador a la salida del secador, debido a que la corriente de amoníaco que se recupera va a tener sólidos y anteriormente hay que separar esos sólidos, que son los que se recirculan en el granulador. Y también tenemos un filtro de mangas para purificar el aire de los sólidos y poder enviarlo a la atmósfera. Este proceso cuenta con 3 etapas principales. La primera es la etapa de reacción, donde obtenemos el fosfato diamónico. La segunda es la etapa de separación y preparación del producto, donde se seca, se tamiza y se almacena. Y la tercera es la etapa de recuperación de amoníaco, donde se recupera el amoníaco residual del granulador y del secador en un scrubber con ácido fosfórico. La otra tecnología que vamos a mencionar es el proceso Doro-Oliver. Este proceso es muy similar al proceso TVA. Utilizan las mismas materias primas, es decir, ácido fosfórico de vía húmeda y amoníaco con elevada pureza. También el amoníaco se recupera en un scrubber. También las reacciones son exactamente las mismas que las que mencionamos para el proceso TVA. Entonces, ¿en dónde se encuentra la diferencia en este proceso? En el equipo en donde se obtiene el fosfato diamónico. En lugar de ser un preneutralizador, como en el caso del proceso TVA, se utilizan 3 reactores tanques agitados. Comparando las tecnologías, entonces vemos que el proceso TVA y el proceso Doro-Oliver tienen las mismas materias primas con la misma pureza. Ácido fosfórico al 75% y amoníaco puro. Difieren entonces en los procesos. El proceso TVA consta de un preneutralizador, un granulador, un tambor rotatorio de secado y tamices, mientras que el Doro-Oliver tiene 3 reactores tanque agitado en serie, cada uno con un mezclador de paletas, secadores y tamices. Y por último, la temperatura en ambos procesos es la misma en los equipos en donde se obtiene el DAP. Es decir, en el proceso de TVA, en el preneutralizador y en el Doro-Oliver en los reactores, y esta temperatura es de 117 grados centígrados. Como conclusión, podemos decir que en lo que se refiere a los procesos de producción por granulometría, el proceso TVA es más simple y más directo que el Doro-Oliver, porque el Doro-Oliver tiene 3 reactores tanque agitados en serie, mientras que el proceso TVA solo tiene uno, seguido de un granulador.
No obstante, los productos que se obtienen por ambas tecnologías tienen buenas condiciones para la venta y permiten obtener la formulación deseada. Sin embargo, el proceso TBA, como tiene un preneutralizador y un granulador, nos ofrece otro tipo de ventajas en cuanto a flexibilidad, facilidad de operación y también eficiencia en el uso del calor, ya que nos permite usar el calor que desprende la reacción para eliminar una parte del agua que se quiere luego evaporar para el producto final. Entonces, concluimos que para producir fosfato diamónico granulado vamos a seleccionar el proceso TBA.